ciudadana. Esta parte, señorita Loja, yo puedo reemplazar, si es que de hecho ya hice consulta ambiental, me toca hacer consulta previa, libre e informada, la una reemplaza a la otra. ¿Y por qué no reemplaza? A las personas consultadas, dependiendo de la hora que yo quiero totalmente para poder incorporar a la resolución como uno más para completar la primera etapa que era. Esta parte complementa lo que la señorita Méndez nos estaba explicando, que era la interpretación que hizo la Corte Constitucional sobre la participación ciudadana, y de hecho nosotros tenemos que tener claro que una consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada no reemplaza la una a la otra, porque, como dice el señor Heredia, nosotros debemos tener claro que el sujeto consultado son personas, grupos de personas que son totalmente distintas. Por regla general, la consulta ambiental yo debo entender que estamos bajo un conjunto de ciudadanos que bajo las reglas y normas comunes, idioma, un contexto específico, yo socializo mi proyecto. Pero al hablar en este caso de consulta previa, libre e informada, yo voy a tener que tengo una suerte de personas que van a estar en unas condiciones específicas. Por eso nosotros vamos a hablar de derechos colectivos. Más adelante, una vez que concluyamos la explicación de cómo se entiende la participación ciudadana, vamos nosotros a exponer aquí una suerte de cuadro comparativo. Cómo se entiende la una, cómo se entiende la otra, para que ustedes tengan clarísimo cuándo procede y bajo qué reglas aplico una y otra consulta. ¿Sí? Esto a ustedes les va a servir hasta poder entender la problemática jurídica que generó y hemos revisado tanto el caso Quinta. ¿Por qué y cuándo se aplica la una? ¿Por qué y cuándo se aplica la otra? ¿Y cuáles son los estándares que nosotros debemos ir siguiendo para cumplir cada uno de los lineamientos que nos establece básicamente nuestra Corte Constitucional con su interpretación? De forma previa, chicos, nosotros habíamos dicho, ¿no?, que la participación ciudadana y básicamente la consulta ambiental está regulado en nuestro reglamento. Nosotros no vamos a dedicar a detallar de forma específica cuáles son cada uno de sus pasos, porque nosotros de hecho deberíamos armar un curso para poder entender todos y cada uno de los componentes de la consulta ambiental. No es el ejercicio que vamos a hacer, pero quiero que ustedes en su mente lleven que momentáneamente, mientras la Asamblea Nacional no emita una ley que regule la consulta ambiental, nosotros estamos aplicando transitoriamente de forma provisional el reglamento que emitió el presidente Lasso, que era el 754, que regula la consulta ambiental. ¿Sí? Con esa explicación previa, revisando ya esta introducción que hemos hecho a participación ciudadana, vamos a seguir revisando ya desde la perspectiva constitucional cómo se está regulando este tema. Ya hicimos este primer abordaje, la sentencia que es la 2218 IN21, que es constitucionalidad condicionada, es decir, interpretación conforme los criterios que ha establecido nuestra Corte Constitucional para darle validez al 184 de nuestro Código Orgánico de la Ley. Ahora es necesario entender que ha habido otra suerte de intervención de nuestra Corte Constitucional sobre este tema a través de otra sentencia que necesitamos también tener muy en claro para completar el entendimiento de la participación ciudadana. Sí. Claro. Ellos han notado que también una de las diferencias entre la consulta ambiental y la consulta previa y informada es que la consulta ambiental la realiza la Autoridad Ambiental Nacional y que la consulta previa libre e informada la realiza a través del director del Ministerio del Agua. ¿Correcto? Sí, es correcta la distinción. La pregunta que yo hacía en clase era básicamente entender la principal. Yo puedo entender, de hecho, varias distinciones. Como dice la señorita Rodas, desde el sujeto que consulta hay una distinción. El
sujeto consultado e diferencia, el fundamento jurídico también es distinto, e incluso el procedimiento a través del cual se cumple una ley. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta, aparte de la distinción que usted nos hace notar, es que la principal distinción que yo voy a tener es precisamente a quien consulta. Entonces, ahí voy a tener yo el principal motivo de distinción. Si yo veo que hay comunidad, pueblo y nacionalidad, por defecto voy a aplicar el procedimiento o la consulta que corresponde con todas las distinciones que estamos realizando. Sí, es correcto. Una pregunta, don. Usted al inicio nos hizo una pregunta acerca de que, ¿qué pasa si no llega a un acuerdo? La resolución sería que nos guiamos en qué dijo la Corte Constitucional, esos 3 parámetros. Por supuesto, pero yo les hacía esta pregunta para conectar una clase previa que nosotros tuvimos. Recuerden ustedes que cuando nosotros analizamos el tema de la participación ciudadana, terminamos nosotros conectando una idea que era un poco vaga, el hecho de que qué dice nuestra Constitución sobre el tema de la participación. Y básicamente, tanto la consulta previa libre e informada como la consulta ambiental, ambas instituciones que están buscando un acuerdo, es decir, acá tenemos comunidad, pueblo, nacionalidad, acá tenemos ciudadanía en general. Ambas consultas, ¿qué van a buscar? Tener acuerdo. El Estado, las personas o los sujetos consultados van a buscar tener ese consentimiento. Pero nuestra ley orgánica de participación ciudadana me termina diciendo que si usted no tiene un acuerdo, artículo 81 y 82, me termina diciendo yo puedo mediante una resolución motivada resolver, otorgar la autorización administrativa, así la comunidad, pueblo, nacionalidad o la ciudadanía en general, en el caso del ambiental, me diga que no quiere. Esa era la respuesta, y de hecho simplemente era una suerte de preguntarle a la señorita Lozano a ver si se acordaba esa disposición. No se estresen porque nosotros vamos a revisar nuevamente al momento que analicemos ese cuadro comparativo de las consultas para poder hacer esa distinción. Señor Cabeza. Doctor, la consulta, ¿qué motivo que la Corte Constitucional se pronuncie acerca del artículo 184? De hecho, hubo una acción de inconstitucionalidad que generaron una serie de colectivos por el hecho de que consideraban que el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ramo en su momento, estuvo aplicando incorrectamente a la participación ciudadana. Yo les comentaba ayer que nosotros los abogados estuvimos buscando facilitar este proceso de participación, tratando de hacerlo entender a ese artículo 184 bajo la normatividad anterior. Es decir, que simplemente nosotros íbamos a hacer un proceso de socialización, que necesitábamos un facilitador, difundir el proceso y listo, no tenía que cumplir estándares. Entonces los activistas que dijeron, sobre todo grupos líderes indígenas, eso está aplicado de manera incorrecta, porque no solo es participación, sino necesitábamos cumplir estándares propios de consulta ambiental y más aún de consulta previa, libre e informada. Eso motivó que se genere una acción. El objetivo era declarar inconstitucional ese artículo, pero la Corte dijo no es que es inconstitucional, vale siempre y cuando se entienda e interprete conforme lo vimos en la clase anterior. Ese fue el motivo. ¿Sí? ¿Quedó claro hoy esta parte? Sí, gracias. ¿Cómo sería la influencia de la consulta ambiental? ¿Sería el área de influencia directa e indirecta del proyecto o sería solo la directa como se aplica esto? Y también póngase si en el área de influencia indirecta, por ejemplo, tengo una comunidad o pueblo nacional, tendría que aplicar ambas. Por supuesto. A ver, creo que para esta pregunta nosotros lo que vamos a utilizar en el mismo caso emblemático, Loma Larga. ¿Qué pasó inicialmente cuando yo, o más bien el proyecto, propuso el estudio de impacto ambiental? Determinó área de influencia directa y área de influencia indirecta. Inicialmente lo que ellos determinaron ahí era que el sujeto consultado era la ciudadanía en general, y de hecho desarrollaron un proceso en ese contexto. Fue aprobado inicialmente un
entendiendo que éramos ciudadanos en general, área de influencia, porque era Sombrerera, San Gerardo, Victoria del Portete, con Escaleras. Ellos inicialmente, ¿qué dijeron? Que no eran comunidad, pueblo y nacionalidad, que éramos ciudadanos en general. Por lo tanto, ¿yo qué iba a aplicar? Consulta ambiental y no tenía ningún problema. Pero ¿qué pasó? Presentaron la acción de protección y dijeron, ¿saben qué? Aquí hay una comunidad, pueblo y nacionalidad indígena. Y demostraron en el proceso que efectivamente existía. ¿Qué pasó en ese escenario? Es que la autoridad judicial dispuso al Estado que debo cumplir las dos consultas. Es decir, y volvemos a la interpretación que nos decía la señorita Méndez, la una no reemplaza a la otra. Por lo tanto, si yo tengo dos sujetos distintos, ciudadanía en general y comunidad, pueblo y nacionalidad, tengo que aplicar específicamente ese tipo de consulta a cada uno de los sujetos. De tal suerte que ustedes revisan este caso, es decir, si la señorita Rodríguez revisa qué proceso de participación ciudadana tengo, es que para la comunidad de Escaleras de Victoria del Portete se aplicó consulta previa, libre e informada, con los estándares que establece el 169 de la OIT, con los estándares que ha establecido incluso la sentencia Saraya versus Ecuador. Y también voy a ver que está sistematizado la consulta ambiental que se hizo también a Victoria del Portete, se hizo a San Gerardo y se hizo a Cristal, a Huarongo, si no estoy equivocado, en la zona alta de Girón. Entonces, esa es la respuesta a esta problemática. Tengo que aplicar las dos y con el alcance que yo he establecido en el estudio de impacto ambiental y que me haya aprobado la autoridad ambiental. ¿Sí? O sea, técnicamente hablando, dentro del área de influencia directa o indirecta, no tiene influencia inmediata, porque se toma más en cuenta el área de influencia directa. ¿Cómo queda el área de influencia indirecta? La verdad es que el momento es solo de área de influencia directa. Indirecta, de hecho, indirecto venimos siendo Cuenca. Viene siendo Girón, en tanto la pregunta que hicieron consulta ambiental a nosotros, ¿no? Claro. Porque no digo técnicamente solo el área de influencia directa. Sí, es que técnicamente y regulatoriamente la autoridad ambiental, simplemente en el caso de consulta ambiental, aplica área de influencia directa para generar el proceso de consulta, no a la indirecta. ¿Sí? Perfecto, chicos. Entendido y aclarado ese panorama, nosotros vamos a hacer la revisión de unos siguientes pronunciamientos y unos criterios que ha generado la Corte Constitucional respecto a este tema. Para eso, nosotros vamos a irnos al reglamento del CODA, que fue reformado con el decreto 754. Nosotros aquí lo que vamos a tener es que existe una sentencia, que es la 51-23, tiene el año 2023, que precisamente analiza la constitucionalidad de la reforma que se hizo al Código Orgánico del Ambiente. ¿Sí? Esta reforma, el 754, la hizo precisamente el presidente Lazo, y estableció una suerte de regulación a el tema de la consulta ambiental, a efectos de que precisamente bajo esta reglamentación se puedan destrabar todos los procesos de regularización ambiental que estuvieron detenidos, porque precisamente, como preguntaba el señor Cabrera, ¿para qué hicieron la interpretación del 184 en el año 2021? Para precisamente decir que yo, participación ciudadana, yo debo cumplirla con la consulta ambiental. Eso me generó un problema desde el 2021. Yo no podía cumplir la consulta ambiental porque no tenía ningún reglamento, ninguna norma que me guíe. Es decir, 2021, 2022 y 2023 yo no podía desarrollar procesos de regularización ambiental hasta que el presidente Lazo emitió este decreto y que
fue objeto precisamente de un análisis de constitucionalidad por todo el revuelo político que esto genera. Hecho eso, nosotros vamos a entender aquí qué resolvió nuestra Corte Constitucional sobre este decreto. Y me terminó diciendo y estableciendo 3 elementos relevantes. El primero de ellos es que hay una inconstitucionalidad por la forma de la reforma al reglamento del CONAS, es decir, del 754. Es decir, desde el año 2023, toda la regulación que nosotros tenemos actualmente para desarrollar la consulta ambiental es inconstitucional. Yo les preguntaba ayer, ¿qué es inconstitucionalidad por la forma? El señor Cabrera ayer me decía, es una suerte de inconstitucionalidad porque yo inobservé un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que inobservó? El decreto 754, básicamente el reglamento, es la reserva de ley. Reserva de ley que nosotros la podemos apreciar respecto a la consulta ambiental está en nuestra Constitución, si no estoy equivocado, en el artículo 132, 133 y principalmente en el 398. Estos cuerpos normativos me terminan a mí diciendo que para yo poder regular, establecer todos los parámetros a través de los cuales voy a ejercer la consulta ambiental, esto tenía que estar y tiene que estar en una ley. No lo digo yo, lo dice el 132, 133, que me dice cuándo yo necesito una ley para poder regular, en este caso concreto, el ejercicio de un derecho. Y esto se interpreta conforme también el 398. Esto fue el motivo por el cual nuestra Corte Constitucional básicamente nos dijo que este decreto queda inválido por esta inconstitucionalidad que aparece. La pregunta, y de hecho la complicación jurídica que esto estaba generando, es que todos los procesos de regularización ambiental parados desde el 2021, si es que se dejaba bajo las reglas generales aplicando una inconstitucionalidad, básicamente me vendría diciendo que hasta el día de hoy yo no tendría cómo sacar una licencia. ¿Por qué? Porque no podría pasar participación ciudadana y yo no podría pasar y cumplir consulta ambiental. ¿Qué hizo la Corte Constitucional en letras chiquitas? Porque todos los activistas que presentaron esta acción de inconstitucionalidad a través de este proceso aplaudieron, dijeron, no va a haber ningún proceso educativo, ningún proyecto va a desarrollarse, básicamente ni siquiera el proyecto eléctrico que es de energía limpia podría pasar si no cumplía este procedimiento. Es decir, estábamos bien complicados. Sin embargo, nuestra Corte, en una letra bien pequeñita que casi nadie vio, y de hecho se dieron cuenta luego de un mes, terminó diciendo que esta inconstitucionalidad va a tener un efecto de suerte diferido, de tal manera que nosotros vamos y seguimos desde rato aplicando el 754, mientras la Asamblea Nacional emita la ley que regule la consulta ambiental. Es decir, le dejó vigente, hay una constitucionalidad o más bien una vigencia temporal similar a lo que nosotros observábamos que pasaba con la ley orgánica de recursos hídricos. Nosotros vimos ahí que esta ley fue declarada inconstitucional en el mismo 2021 y hasta el día de hoy siguen aplicando. Si ustedes quieren sacar un permiso, autorización de agua para consumo humano, para hacer
sector productivo o cualquier otro requerimiento, sigo aplicando la ley orgánica de recursos hídricos a pesar de que está declarada inconstitucional. Misma situación está pasando con el tema de la consulta ambiental. Insisto, es inconstitucional, pero yo la sigo aplicando mientras la Asamblea Nacional emita, analice e incluso tengan en cuenta aquí como un chico paréntesis, la Asamblea Nacional tendrá que hacer consulta prelegislativa aquí para poder aprobar la consulta ambiental. Es decir, estamos en una suerte de un proceso bastante complejo para yo poder tener aprobado mi ley que regule la consulta ambiental. Por lo tanto, me atrevería a decir que este decreto del presidente Lasso va a estar vigente algunos años porque la Asamblea Nacional, yo dudo que le tenga dentro de su prioridad emitir una ley cuando yo este momento ya tengo, de cierta manera, a través del Ejecutivo, solucionar un procedimiento bajo un reglamento que de cierta manera, siendo inconstitucional, que vamos a tener que seguir aplicando. Y de hecho, todas las autoridades ambiental nacional y las acreditadas están cumpliendo el decreto 754. Está entendido esta parte de cómo es la dinámica a través del cual está vigente el procedimiento de la consulta ambiental, con todos estos panoramas bastante extraños. Yo me atrevería a decir que en materia ambiental vamos a tener, por lo menos desde ya, dos ejemplos de normas que están y son inconstitucionales y básicamente nosotros las seguimos aplicando a pesar de esta inconstitucionalidad. La consulta ambiental es uno de esos ejemplos que ustedes van a ver. Es tan trascendente la consulta ambiental que siendo inconstitucional seguimos aplicando un decreto que realmente inobserva este principio de reserva de ley. Otro elemento sustancial que me exige la Corte Constitucional en esta sentencia como pilares fundamentales es que yo tengo que aplicar los estándares que la Corte Constitucional ha definido sobre consulta ambiental. Estos son tres pilares, ejes sobre los cuales se adoptó esta decisión de inconstitucionalidad de reglamento y que me viabiliza momentáneamente yo poder seguir con mi trámite de regularización ambiental y que no se queden grabados los procedimientos como estuvieron hasta el 2023, porque estábamos sumamente complicados. Y les insisto, nosotros también como abogados, porque ahí nos entramos ¿cómo hago abogado para destrabar? Yo estoy ya 2 años y ni siquiera me contestan el oficio que estoy pidiendo. Entonces había que hacer un análisis como esto. De hecho, cuando estuvo en trámite este proceso, se suspendió momentáneamente la aplicación del 754 hasta que se emita la sentencia. Una vez que se emitió la sentencia, se levantó esa suspensión y quedamos con esta aplicación momentánea, que es de lo que estamos en este momento aplicando. Bueno, creo que es necesario que ustedes entiendan también que esta sentencia me dejó me atrevería a decir 4 líneas de entendimiento de la consulta ambiental que nosotros debemos completar con la explicación que nosotros vimos ayer de la sentencia 2218-IN del año 21. Es decir, tenemos que tener en cuenta estas 2 sentencias para comprender el alcance completo de la consulta ambiental. Aparte de lo que vimos ayer, esos criterios, esta sentencia nos deja otros elementos que son sumamente relevantes. Uno, que es el hecho de que la consulta ambiental me dice no aplica a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Esa es de la sentencia 5. Exactamente. Aquí me aclara. Recuerden ustedes que una de las líneas o criterios que esta sentencia me estableció, que revisamos el día de ayer,
es que la consulta ambiental no reemplaza o no sustituye a la consulta previa, libre e informada. Esta sentencia me aclara aún más ese panorama y me dice: consulta ambiental usted no puede aplicar a comunidad, pueblo, nacionalidad indígena. Mi pregunta acá, señorita Sánchez, ¿qué aplico a la comunidad, pueblo y nacionalidad indígena si no es consulta ambiental? Previa, libre e informada. Consulta previa, libre e informada. Insisto, no se olviden de esta principal distinción, que es el sujeto consultado. Voy a tener un segundo elemento que es relevante en nuestra materia y me termina estableciendo la Corte que va a establecerse como regla que la regularización ambiental queda sometida o depende de forma absoluta del cumplimiento del proceso de participación ciudadana. Entendido esto, sea como consulta ambiental o como consulta previa, libre e informada. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo no puedo obtener una regularización ambiental, esto es registro ambiental o licencia ambiental, si es que yo no cumplo proceso de participación ciudadana. Esto complementa hasta el hecho del silencio administrativo. ¿Qué pasa si es que por silencio administrativo la autoridad ambiental no me permite ejercer la participación ciudadana? Básicamente, por interpretación de la Corte, si yo no cumplo expresamente este procedimiento, yo no voy a tener regularización ambiental. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, y yo he visto, hay algunos municipios que están dando regularización ambiental y se les olvidó pasar correctamente el proceso de participación, consulta ambiental, consulta previa, libre e informada. Básicamente, habría una suerte de vulneración de derechos expreso y yo podría darme de baja facilito ese trámite porque bajo este criterio yo no podría haber tenido esta autorización al no tener participación ciudadana. ¿Sí? Aquí yo voy a tener también un tercer criterio que es muy relevante. La consulta ambiental tiene que ser ejecutada por el Estado. ¿A través de quién sería? Consulta ambiental. Autoridad ambiental nacional o autoridad ambiental acreditada. No es posible en este caso que la empresa, el operador, la persona natural o jurídica que está requiriendo esta autorización desarrolle el proceso de consulta, porque hay una disposición constitucional que puede generar nulidad en el momento que el operador desarrolle este proceso. Se insiste que aquí, en el caso de consulta ambiental, es la autoridad rectora la que va a desarrollar dicho proceso. Finalmente, chicos, el último criterio de esta sentencia coincide con la 22, 18 y N21 al establecer que nosotros tenemos que cumplir y sujetarnos a jurisprudencia que haya emitido la Corte Constitucional sobre consulta ambiental y sobre la consulta previa, libre e informada. Son estos cuatro principales criterios que yo voy a tener de esta sentencia, los que sumados a los criterios que revisamos de la sentencia anterior, me van a dar a mí todo el panorama de cómo tengo que comprender la participación ciudadana. Señorita. ¿Estos cuatro criterios pertenecen a la sentencia 1523 o 2218? 51, 23. Sí. Estos cuatro. Sí, estos cuatro criterios
están establecidos en esta sentencia del año 2023. Lo que les hacía mención es que estos criterios de esta sentencia deben ser entendidos e interpretados complementándolos con la sentencia que revisamos el día de ayer. ¿Por qué? Porque aquí me dieron unos primeros lineamientos básicos y recuerden que esto era sobre el 184 del Código, es decir, sobre mi ley orgánica. Acá lo que estoy viendo en esta segunda sentencia es un análisis de constitucionalidad que se hace, ya no es sobre el Código. ¿Sobre qué norma era esto? Sobre la reforma al Código, sobre el reglamento que se hizo a través del decreto 754. Entonces aquí nosotros vamos a ver y sobre todo ratificar algo que yo les decía. Ambiental, a ratos parece aburrido, pero van a ver ustedes que es una materia bastante compleja. Si ustedes consultan y ven a las grandes firmas jurídicas o incluso a los grandes activistas, consideran siempre ambiental una suerte de sector jurídico altamente regulado. ¿Por qué? Porque ustedes no basta con ir a revisar una ley, un reglamento, sino el ejercicio que estamos haciendo ahora. Tengo que ir a revisar sentencias hasta la Corte Constitucional para entender correctamente el alcance de una norma. Y por eso yo siempre les trato de darles aquí. Si voy a ser activista, claro, pues aquí está la respuesta de cómo yo evitaría que los proyectos pasen, cómo buscaría defender derechos de la naturaleza, derechos ambientales de las personas. Y es aquí también donde yo, como operador, puedo también, como empresa, como persona natural, ir a buscar la defensa para que me den pues mi regularización ambiental. Entonces ya depende de cuál es la decisión de ustedes, a dónde quieren apuntar su asesoría jurídica y sobre todo, y si voy a defender un caso, ir a recogerme sustento, no ir a defender cosas que son indefendibles, que después los mismos jueces están diciendo, ¿y a quién está pidiendo esto? Entonces, eso es importante que ustedes den en cuenta todos los criterios, porque desde aquí se va a armar un caso ambiental. Doctor, con respecto a la pregunta de la compañera, era porque al principio usted nos dijo que eran elementos relevantes y luego otra vez elementos relevantes. No, estos son criterios, ¿ya? Estos son, yo les decía, como suerte de pilares. Esto analizado en una suerte de sentencia, yo consideraría que estos vendrían siendo los considerandos, ¿ya? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué se da una suerte de vigencia momentánea de la norma? Y estos son los estándares que ya me dejan definir sobre el tema de la participación ciudadana. Sí, de pronto ahí no lo dejé claro, insisto, estos son una suerte de elementos a través de los cuales la Corte se puso en la cabeza la necesidad de solucionar. Sobre esas consideraciones me dice, estos son los criterios que tengo que aplicar respecto de la participación ciudadana en materia ambiental. Porque si yo les digo la inconstitucionalidad, ¿de qué me sirve en el tema de aplicación de la consulta ambiental? No. ¿Por qué? Porque de hecho es el fundamento a través del cual se declaró inconstitucional por la Corte. Más estos criterios sí me van a permitir decir, ejemplo, desde el punto de vista regulatorio, si me aplica o no la consulta ambiental a las comunidades, pueblos o nacionalidades, quién debe ejecutar la consulta ambiental y sobre todo aquí se ratifica que yo debo seguir aplicando la jurisprudencia vinculante que sigue desarrollándose en los casos que son de conocimiento de la Corte. ¿Quedó más claro ahí? Antes del decreto 554 nunca hubo una regulación respecto al tema de consulta ambiental. No, nunca hubo una regulación. Y voy a ir un poquito antes. Creo que junto a ustedes, creo que usted, señor Morocho, mismo me preguntó antes qué hacían con la participación ciudadana. Yo les comentaba que antes del 2021, de hecho, la norma supletoria del CODA nos regulaba así un proceso medio confuso de participación ciudadana. De hecho, alguna vez les sugerí, si algún rato desde cualquier esfera ustedes tienen o llegan
tener una asesoría sobre un proceso de regularización ambiental antes de este año, yo sí tengo que ver los procesos de participación ciudadana que estaban regulados en una norma de inferior categoría, con un procedimiento específico que estaba en un acuerdo ministerial. Y yo les decía que a partir del 2021 nosotros nos quedamos en un vacío regulatorio, porque al haberme dicho la Corte Constitucional en esta sentencia que la participación ciudadana o es consulta ambiental o es consulta previa, libre e informada, la autoridad ambiental se quedó contra la pared y con las manos alzadas. Y ahora, ¿y dónde está pues ese procedimiento? 2021, 2022, 2023, casi 2024. Yo no podía desarrollar los procesos de regularización porque no tenía el procedimiento para poder desarrollar. La pregunta del señor Morocho termina en respondernos que no, desde el 2021 me quedé en un vacío legal, lo único que tenía era una suerte de ciertos estándares, pero no un procedimiento. El presidente Lasso dijo esto está gravísimo, porque yo también, como presidente, al ser un gran inversor del país, tengo un montón de proyectos que están con mis empresas, voy a buscar destrabo, y eso es lo que pasa. Se destrabó el proceso con todo el lío que vemos que se dio en este caso. Esta sentencia, de hecho, fue transmitida de manera pública. El caso se demoraron, si no estoy equivocado, 4 días en sustentar todas las autoridades a Olympus Curiae, porque fue un proceso sumamente interesante. Si a ustedes les gustaría revisar este tema, está colgado en YouTube, en la página de la Corte Constitucional, todo el sustento de esta audiencia de inconstitucionalidad. Sin embargo, insisto, a partir de esta inconstitucionalidad y vigencia momentánea, estoy solucionando un problema de un vacío normativo que existía sobre esta materia. Ahora yo les voy a trasladar un problema súper serio que estamos teniendo. Ustedes como pueden apreciar, el Ministerio del Ambiente se excusaba en que no existía norma, que faltaba una reglamentación de la consulta ambiental. La pregunta es, ¿ustedes conocen, saben si hay un reglamento, una ley que regula la consulta previa, libre e informada? ¿Hay o no hay? De hecho, no con el Código de la Democracia. Si ustedes revisan el caso Quimsacocha, de hecho, hay una alegación que hacen ciertos activistas de acá que dicen y sostienen que no existe regulación para ejecutar la consulta previa, libre e informada. Entonces aquí hay una discusión un poco interesante en donde el Estado ha defendido indicando que a pesar que yo no tengo una ley que regula la consulta previa, libre e informada, yo tengo que cumplir los estándares que están en normativa internacional. Ya vamos a revisar en un cuadro comparativo que voy a hacer inmediatamente para que puedan ustedes entender cuál es el marco regulatorio que me va a aplicar en uno y otro caso. Pero sí hay una discusión que se genera en torno a qué pasa si es que yo no tengo una reglamentación que me permita ejercer una u otra consulta. Y de hecho, este problema jurídico se resuelve con una respuesta que ustedes mismos me pueden ayudar a generar el día de hoy. Yo soy un ciudadano, tengo un derecho, uno de ellos puede ser el ser consultado ambientalmente. Y le voy a preguntar a mi asesora jurídica, doctora Pacheco, ya no tengo una ley que me regule un derecho. El Estado me puede privar o no garantizar un derecho que esté en la Constitución a pesar de que no tenga ley. No, o sea, que los derechos que están reconocidos en la Constitución tienen que ser aplicados de manera directa y expresa. Es decir, no podemos nosotros justificar porque no hay una normativa por forma que se van a violentar los derechos de las personas. O sea, son exigibles de manera directa. Perfecto. Ese fue el análisis que hizo el tribunal, conformado aquí en la Corte Provincial de la Ciudad, y dijo, así no exista ley para la consulta previa, libre e informada, así no exista ley para la consulta ambiental, es un derecho.
Yo no puedo privar del ejercicio de un derecho a pesar de que no exista una ley. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta esas consideraciones respecto a consulta previa, libre e informada. En el caso de consulta ambiental, no tengo tanto ese lío porque está vigente todavía el 754. ¿Sí? ¿Está claro esta parte de la explicación, chicos? Voy a dejar la conclusión aquí en el hecho de que estamos analizando la participación ciudadana, 184 del CODA, el 754, la reforma al reglamento, y dos sentencias que nosotros vamos a tenerlos muy en cuenta como criterios y líneas de interpretación absolutamente relevantes para poder entender de forma correcta el alcance del proceso de participación ciudadana establecida en el 184. Entonces ahora ustedes ya saben precisamente cómo, siendo inconstitucional, yo sigo aplicando un procedimiento que ha sido regulado por el Ejecutivo para la consulta. ¿Correcto? ¿Está claro esta parte? Referente a la parte de los estándares respecto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, nos referimos específicamente a estas sentencias, ¿verdad? ¿No ha habido otro pronunciamiento sobre las consultas por parte de la Corte? Relevantes no. O sea, la Corte Constitucional lo que ha hecho últimamente es aclararnos cuándo un criterio va a tener relevancia constitucional, cuándo simplemente se queda como un análisis motivacional de una decisión en específico. Sin embargo, yo me atrevería a dejarles incorporado como parte de la materia estas dos sentencias. Yo podría decir, miren, también hay par de análisis que hicieron, pero no han tenido la relevancia jurisprudencial que esto sí ha generado con estas sentencias. Ahora, esto no quiere decir que de pronto la Corte asuma un análisis de pronto del caso, como ya no de 15 acuerdos, porque ya no aceptaron el tema de la acción extraordinaria de protección, pero si empiezan a seleccionar casos en específico, sí puede llegar a generarse nuevas líneas jurisprudenciales. Pero en este momento, estas son las principales que vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Solo una pequeña consulta. ¿La ley en la que debería establecerse esta regulación en la consulta ambiental debe ser orgánica? O sea, lo que me exige la norma es que tiene que ser una ley. O sea, hay reserva de ley. Entonces, nosotros lo que tenemos que irnos es precisamente a este artículo 132 y 133 para ver cuándo la norma me exige que sea una ley orgánica. Y ahí me dice específicamente cuándo yo requiero darle esa categoría. Ejemplo, cuando estoy ejerciendo o estructurando una función del Estado, creando una institución pública, y todo depende del contexto a través de la cual la Asamblea Nacional va a regular esa norma. ¿Sí? Entonces, ahí voy a ver si va a convertirse en ley orgánica o si simplemente es una ley ordinaria. Este momento el análisis que se hizo fue específicamente en que se vulneró la reserva de ley, es decir, que sea el legislativo bajo la figura o la representación mayoritaria que tiene esta función del Estado, de que debe ejercer la aprobación de esta ley y no solo el Ejecutivo con una suerte de reglamento. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Doctor, una consulta. Si no es cierto, existe una inconstitucionalidad de esta reforma del reglamento y bueno, la Corte lo hace dándole hasta mientras que siga vigente, hasta que se emita la ley. ¿Existe un plazo razonable como tal que le da a la Asamblea Nacional para que pueda emitir la ley como tal? Había una práctica común que hasta yo les comentaba a ustedes, creo que hasta la Corte CBC, que decían: Asamblea Nacional, usted tiene el plazo de 1 año, 2 años para poder realizar la emisión de la nueva ley. De hecho, eso generó que incluso haya muchas acciones de incumplimiento
de garantías jurisdiccionales porque no se cumplía el plazo y querían hasta destituir a los miembros de la Asamblea. Llegó un momento determinado en donde esos procedimientos llegaron ya con el conocimiento de la Corte Constitucional y les terminó diciendo, ya saben que la Asamblea Nacional tiene en lista 200 leyes pendientes, entonces no podemos cumplir el plazo. ¿A qué voy con la explicación? Es que últimamente bajo la última conformación o últimas conformaciones que se ha hecho de la Corte Constitucional ya no se está dando plazos, simplemente se les obliga que deben hacerlo dentro, literal, bajo ese criterio, plazo razonable, que al final, como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, en plazo razonable se esperaba que sea 1 año, 6 meses, voy 4 años y no tengo nada. ¿Sí? Entonces, yo no sé si en un determinado momento la Corte analice ese concepto de plazo razonable para obligar, en este caso, a la Asamblea Nacional o el Legislativo al cumplimiento de ese tema. Pero, en cualquier caso, no va a tener mayor efecto hasta ponerles, de ejemplo, 180 días. ¿Por qué? Porque tampoco se configura una causal de destitución por incumplimiento de sentencia. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Perfecto, chicos. Cuando nosotros revisamos y analizamos estos temas, a veces da la impresión que nos desenfocamos de lo que estamos estudiando. Y voy a hacer volvernos a nuestro tema principal. Nosotros estamos estudiando regularización ambiental. Dentro de esa regularización, yo les había puesto el paso 1, estudio de impacto ambiental y promoción. Estoy en el paso 2 recién de la regularización ambiental y vamos viendo cómo se nos abrió el mundo jurídico regulatorio sobre lo que es la participación ciudadana y recién voy en el paso 2 del proceso de regularización ambiental de, como entendido, como licencia ambiental. Entonces, en esa lógica, nosotros para ir ya culminando este tema de la participación ciudadana, vamos a ir haciendo ya una suerte de cuadro comparativo para poder ir distinguiendo, como hacía mención la señorita Rodas al inicio de esta clase, cuando es consulta ambiental, cuando es consulta previa, libre e informada, y sobre todo ustedes puedan dejar sentados los principales fundamentos jurídicos que deben utilizar cuando se aplica una y otra forma jurídica de participación ciudadana. En esa lógica vamos a entrar a consulta previa, libre e informada. Y voy a ir a su principal elemento. ¿Cuál es el objeto de la consulta? Aquí yo lo que voy a tener es que va a existir un PAO, proyecto, actividad u obra. Este proyecto, actividad u obra puede estar relacionado, la norma me habla, de procesos de prospección, exploración, explotación u otros que tengan que ver con recursos naturales no renovables. Un primer elemento relevante: recursos naturales no renovables. Adicionalmente, yo voy a entender que este PAO va a estar dentro de los territorios de estas comunidades, pueblos y nacionalidades. Y lo que voy a buscar a través de esto
es que precisamente este proyecto, actividad u obra, que es objeto de esta consulta, va a tener como un elemento sumamente relevante el hecho de que aquí va a existir una suerte de beneficios económicos. Entonces, nuestra partecita puede repetir que va a tener como elemento relevante. Sí, yo también me he visto. Escucha usted, lo era al oso que estaba ahí. ¿De qué es esa cosa? A ver, estábamos nosotros abordando el objeto de la consulta previa libre de informe. Yo les decía que aquí tengo un proyecto, una actividad, una obra que puede estar en prospección, exploración, explotación, que esta tiene que ser relacionado a recursos naturales no renovables que están dentro de los territorios de la comunidad, pueblo o nacionalidad, y que aquí este FAO tiene un impacto muy importante en los beneficios económicos que puede generar y de los cuales tienen que ser partícipes, en este caso el sujeto consultante. En este caso vienen siendo las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas. Es obvio que aquí yo lo que voy a tener también de manera relevante es una suerte de posibilidad de indemnización por los perjuicios que me puedan llegar a generar, sean sociales, culturales o sean ambientales. Cuando yo hablo de este objeto, vamos a notar estos elementos que están vinculándose respecto a mi consulta previa, libre e informada. Tengo un proyecto que en estas condiciones y que obviamente vamos a ver que permanentemente voy a estar aquí con comunidades, pueblos, nacionalidades y impactos que se vienen dando en comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto va a conectar precisamente con ese segundo elemento que vamos a revisar más adelante, que es el sujeto consultante. Vamos a notar aquí que este objeto es básicamente sobre lo que se va a pronunciar la comunidad, pueblo y nacionalidad, a ver si consigo o no consigo el acuerdo, a ver si consigo o no consigo este consentimiento. Este objeto nosotros vamos a notar que está bien establecido en su fundamento normativo. Aquí lo que yo tengo que entender es que inicialmente va a ser la Constitución de la República la que recoja el fundamento normativo constitucional de esta consulta. Y aquí yo voy a tener principalmente el artículo 57, numeral 7, en donde voy a entender y voy a revisar los derechos colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades que se han establecido de manera prioritaria para este grupo de personas. El numeral 7, la consulta previa, libre e informada. Relevante aquí el hecho de que está el convenio 169 de la OIT como otro elemento que va a guiar este proceso de participación y me va a permitir, de cierta manera, ver los pasos, los mecanismos, las formas jurídicas que yo debo cumplir para que la consulta previa, libre e informada se dé de manera adecuada y con los estándares que exigen los instrumentos internacionales. Voy a tener aquí también, y esto ustedes lo pueden revisar en cualquier
tipo de biblioteca, la declaración que se ha hecho sobre derechos. Hay quienes le llaman simplemente como derechos indígenas, hay quienes simplemente la refieren al instrumento como de comunidades, pueblos y nacionalidades. Si no estoy equivocado, este instrumento nació jurídicamente a la vida en el año 2008. Se refiere a derechos de participación y a derechos a ser consultados. Voy a tener aquí también como fundamento relevante el tema de los estándares que ha establecido nuestra Corte Constitucional para el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada. Uno de los ejemplos, o dos ejemplos que ya tengo de datos de estos estándares, pueden ser esas dos sentencias que acabamos de revisar. Estándares que claramente me dicen cómo, cuándo y en qué condiciones debo aplicar consulta previa, libre e informada. Finalmente, podríamos aquí dejar establecido también el Código Orgánico de Participación Ciudadana, que es una ley orgánica de participación ciudadana, que en el artículo 81 me regula también una suerte de forma de participación para poder comprender qué es y cómo nuestro legislador ha entendido la consulta previa, libre e informada. Me atrevería a decir que estos son los principales cuerpos normativos que en este caso yo vengo a tener para poder cumplir con el proceso de consulta previa, libre e informada. Voy a poner aquí un paréntesis, porque de acuerdo a unas últimas resoluciones que hubieron a nivel nacional, vamos a entender que en el caso de sectores estratégicos relacionados a minería, relacionados a petróleo, el MEN, en este momento Ministerio de Energía y Minas, emitió un acuerdo ministerial que regula la consulta previa, libre e informada. Este acuerdo ministerial, por defecto, lo que está haciendo, de hecho, no es crear una norma especializada, sino está en la mayoría de sus pasajes remitiéndose al convenio 169 de la OIT y principalmente a los estándares que ha establecido nuestra Corte Constitucional para cumplir y desarrollar la consulta previa, libre e informada. Vuelvo a mi pregunta que dice la señorita Pacheco. Entonces, señorita Barahona, si yo estoy poniendo aquí un fundamento jurídico, ¿tengo un vacío normativo? De cierta manera no lo tengo, porque si no tengo norma nacional, si no aplico los estándares, voy a tener por defecto el convenio 169 de la OIT para que sea mi guía y mi mapa de acción regulatoria para cumplir un proceso de consulta previa, libre e informada. ¿Sí? Entonces, no es correcto, sería un poco ilógico decir que porque no tengo una norma, yo no puedo ejercer un derecho. Si yo no tuviera norma, entonces yo dijera, entonces aquí en Loma Larga no debieron haber hecho la consulta previa, libre e informada porque no hay ley, pero sí la hay. Por lo tanto, este es el criterio que están aplicando nuestros jueces para poder entender los fundamentos regulatorios que debemos tener. ¿Está clara esta parte? Sujeto consultante. ¿Quién es el sujeto consultante de la consulta previa, libre e informada? Ministerio del Ramo. Atrás del Ministerio del Ramo, ¿quién estará?
Las normas que acabamos de revisar hace un momento nos dicen que el sujeto consultante viene siendo el Estado. Y esto sí se conecta con lo que la señorita García me dice, un ministerio del ramo. ¿Por qué? Porque aquí este ministerio del ramo me va a determinar como ente rector cómo desarrollo la consulta previa, libre e informada. Les había indicado que obviamente en este caso de las consultas tengo que dirigir y visibilizar al ministerio que está dando el marco regulatorio o las autorizaciones principales para una actividad de alto impacto. En el caso que tenemos aquí con Loma Larga, ¿quién ejecutó la consulta previa, libre e informada? ¿Se acuerdan? Señorita Álvarez, ¿se acuerda usted quién ejecutó la consulta previa, libre e informada? De lo que recuerdo de la sentencia, era que la misma empresa lo había hecho, por eso se lo consideraba como no válido. A ver, si hubiera considerado no válido, debieron haber dado de baja la licencia. Es que por eso nos dijeron que tenía que contratar la consulta ambiental. Ya, perfecto. Ya, pero teníamos dos consultas, ambiental y consulta previa, libre e informada. La pregunta que yo estoy haciendo, la consulta ambiental ya más o menos lo exploramos. ¿Quién hace la consulta ambiental? ¿El Estado a través de quién? ¿De quién? Autoridad ambiental. Clarísimo, no nos perdemos. Consulta ambiental, autoridad ambiental. Pero ¿quién ejecuta la consulta previa, libre e informada? Está perfecto el Estado y un ministerio del campo. Lo que yo le preguntaba a la señorita Álvarez es que en ese proceso de Loma Larga, sí, es correcto. Dijeron que deben cumplir consulta previa, libre e informada. Y aquí se le atribuyó al Estado un ministerio del ramo y aquí, por disposición del juez, se estableció que es el Ministerio de Energía y Minas como ente rector del sector estratégico minería y petróleo que ejecute la consulta previa, libre e informada. Nótese aquí un elemento relevante. Si bien ambas consultas las está ejecutando el Estado, la ambiental la está ejecutando el Ministerio del Ambiente y en este caso la consulta previa, libre e informada, en el caso concreto, lo está ejecutando otro ministerio. ¿Está claro esa parte? Dos ministerios que forman parte del mismo Estado están ejecutando la participación ciudadana. Aquí yo voy a tener importante también el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Esto es obligatorio. Si la Defensoría del Pueblo no hace el acompañamiento al proceso de consulta previa, libre e informada, puede revestir una nulidad. Esto también es relevante comprenderlo para verificar que se están cumpliendo todos los elementos regulatorios que me exigen para poder salir de manera efectiva con este proceso. Facilito, ¿quién es el sujeto consultado? Comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto ya lo hemos repetido tanto que creo que nunca se van a olvidar. Consulta previa, libre e informada. Tengo al sujeto consultado, comunidades, pueblos y nacionalidades de tipo indígena. Importante aquí es que no se olviden que aquí de lo que estoy hablando es de derechos colectivos. Por eso hacemos mención al artículo 57 de la Constitución, que regula precisamente los derechos de estas comunidades, pueblos y nacionalidades. No nos olvidemos aquí que también cuando yo tengo un sujeto consultado, yo tengo que remitirme a criterios
antropológico. Es decir, yo tengo que tener justificativos, tanto objetivos como subjetivos, que me demuestren precisamente y me justifiquen que aquí hay una comunidad, pueblo y nacionalidad indígena. Esto es importante porque nosotros, bajo un criterio objetivo, voy a poder demostrar que una comunidad, pueblo y nacionalidad tiene un territorio específico. ¿Por qué esto es objetivo? Porque yo puedo ir y verificar que hay una área de terreno específico que le pertenece a esta comunidad. Y un rasgo subjetivo, que precisamente ellos se autoidentifiquen, que sientan que tienen costumbres, tradiciones propias como comunidad, pueblo y nacionalidad, y todos estos elementos me van a hacer verificar que yo precisamente estoy frente a un tipo de comunidad, pueblo y nacionalidad a la cual se le aplique este tipo de consumo. ¿Está claro esta parte? ¿Puedes repetir lo que dijo ahorita respecto a objetivos y subjetivos? Les decía que para yo aplicar, y vuelvo al caso Loma Larga, para nosotros demostrar que debo aplicar una consulta previa, libre e informada, yo tengo que estar frente a una comunidad, pueblo y nacionalidad. Entonces aquí yo voy a tener una duda y esa pregunta voy a responderle a través de un ejemplo práctico. ¿Cómo demostramos en el caso concreto de Loma Larga que estábamos frente a una comunidad, pueblo y nacionalidad? Con esto. A través de esto se demuestra que estamos frente a una comunidad, pueblo y nacionalidad. Y estos criterios antropológicos me van a permitir decir que objetivamente yo estoy frente a una comunidad porque esa comunidad tiene un territorio o porque esa comunidad tiene costumbres, tradiciones propias. Entonces, estos elementos me permiten verificar que estoy frente a una comunidad, pueblo o nacionalidad. Yo no tiene que ver objetivo con el hecho de que tengan una certificación que les acredite como pueblo nacional. Lo que quiere decir objetivo es algo que yo pueda constatar. Y sí, ese certificado podría ser acreditado, si no estoy equivocado, por el INEC, que me tiene verificado, me tiene ubicado, me tiene cuantificado cuántas personas forman parte de esta comunidad. El ejemplo más facilito que yo podría poner aquí de verificación de elementos objetivos, los saraguros. Yo sé en dónde está su territorio, yo puedo ir al INEC y decir, ¿cuántos saraguros hay? Tengo una cuantificación, ejemplo, 100.000 saraguros, están ubicados en tal zona. Son elementos objetivos, algo que yo puedo palpar, algo que puedo constatar. Subjetivos, insisto, es algo que no lo puedo ver, pero que por cuestiones intrínsecas yo puedo valorar. Que un antropólogo hizo un estudio, si no estoy mal, y que este antropólogo en primer estudio dijo que no existía ninguna comunidad y por eso nunca se hizo esta figura de consulta previamente informada. Entonces yo le quería preguntar a ellos, ¿necesariamente se tiene que verificar que el antropólogo está certificado o cómo se podría evitar que vuelva a pasar esta situación que pasó porque se alegó que el antropólogo no hizo los estudios necesarios para verificar que sí existía una comunidad? Qué buena pregunta, es una pregunta de grado. Y de hecho yo me atrevería a decir, como ustedes saben, el caso de Quipsacocha fue un caso tremendamente bueno. En Escaleras, de lo que hasta yo revisé, tenía esa inquietud. Yo nunca verifiqué registro, no verifiqué información alguna de que ahí haya existido una comunidad, pueblo o nacionalidad. Obviamente yo no soy antropólogo, soy abogado, que puedo tener un conocimiento regulatorio, pero no puedo yo dar la suficiencia política para decir que ahí haya habido una comunidad, pueblo y nacionalidad.
Lo que pasó ahí, literal, dentro del proceso de acción de protección, a partir de ese día se demostró que existe ahí una comunidad pueblo y nacionalidad. De hecho, creo que incluso algunos de los 2 o 3 profesores de aquí participaron demostrando ese tema. Fueron a sacar, creo que, fotos de bibliotecas, registros históricos de la fundación de Cuenca, en donde decían que ahí había una comunidad pueblo y nacionalidad. Entonces, este caso, de hecho, es tremendamente relevante para demostrar que en una acción de protección se demostró la vulneración de este derecho al verificarse recién a través de acción de protección que ahí había una comunidad, pueblo y nacionalidad. Entonces, y les voy a dar los 2 criterios. Desde el sector un poco más relacionado al Estado, relacionado a incluso la misma empresa, ellos ¿qué dicen? Se inventaron una comunidad, pueblo y nacionalidad. Ahí nunca hubo. Eso dijo el Ministerio de la Misma. Y del otro lado dicen, oiga, ¿sabe qué? Verificaron mala información. Si hubo y si hay, yo les demostré en acción de protección que hay la comunidad pueblo y nacionalidad. ¿Qué decidió el juez frente a esos 2 escenarios? Que si hay, cúmplase la consulta previa, libre e informada. Y de hecho, ahí es donde toma relevancia este tema, porque les insisto, este es primero y hasta el momento único caso a nivel nacional en donde tengo consulta previa, libre e informada. No tengo otro caso en donde todavía se haya practicado. Por eso puede ser un ejemplo de cosas de incluso cómo se pueden llegar a plantear problemas jurídicos como este. Yo más bien le preguntaría ahí al señor Quinto Isaac, ¿usted qué opina? ¿Hubo o no hubo comunidad por nacionalidad ahí? El tema, doctor, ahí, bueno, yo soy, digamos, San Pedro está dentro del territorio en estricto sentido no es una comunidad indígena como tal. En lo absoluto no es una comunidad indígena. Eso. Yo también me sorprendí cuando justamente lo catalogaron como una comunidad indígena. Yo puedo alegar también en la comunidad donde vivo, se me invento, reúno a cuantos vecinos y digo, todos pongamos de acuerdo y auto-identifiquémonos como indígenas. Entonces, creo que el tema de la connotación del pueblo y nacionalidad va por otra naturaleza como tal. Entonces, o sea, yo le hacía la pregunta al señor Quintuizaca por la cercanía que tiene en la zona, porque les insisto, aquí se inventa. Lo correcto no era aplicar porque para mí no existía comunidad pueblo y nacionalidad indígena. Y de hecho me atrevería también a decirles, chicos, que este ejemplo está replicándose a nivel nacional. El sector del activismo, nos guste o no nos guste, porque hay veces que sí defienden con fundamentos. No quiero que dañen el medio ambiente y correcto, vayan, se tienen todo mi respaldo. Pero ahora lo que están haciendo ellos es tratando de inventarse en diferentes lugares. Por ejemplo, acá en la zona de Soldados, que el Auto está haciendo un proyecto de energía eléctrica, están sacando por ahí que también hay otra comunidad. Puesto como se va para que pase consulta previa, libre e informada, inventando un caso similar al que pero de hecho es un tema sumamente discutible. Bastante complejo de analizar y peor extremadamente difícil de probar. Yo no sé cómo lo hicieron, de hecho debieron haber invertido bastante tiempo y recursos en poder desarrollar este tema. Sí, ya yo estoy con la cabeza allá y vamos a quedar aquí, chicos. Me recuerdan que estamos en sujeto consultado, quedamos por ahí. Muchas gracias.